Chicos, muy buenos días. El día de hoy, ¿no? Empezaremos a ver, ¿no? El tema correspondiente a la sesión número 11 de clase, ¿no? Eh, en lo que respecta a reacciones redox, ¿no? Veremos lo que es la oxidación y la reducción, ¿no? La oxidación y la reducción, ¿no? En función de los estados de oxidación de cada elemento, ¿no? ¿Ya? Para, obviamente, ver cuándo un compuesto o un compuesto se oxida y otro compuesto se reduce, ¿no? Y también conoceremos que es un agente oxidante y que es un agente reductor, ¿no? Empecemos entonces. A ver, reacciones redox. Dice, concepto. Son aquellas reacciones en las que ocurren transferencia de electrones, es decir, hay átomos que pierden electrones, oxidación, y hay átomos que ganan electrones, reducción. Es decir, a los átomos que obviamente pierden electrones se le llamará oxidación, y a los átomos que ganan electrones se le llamará ¿qué? Reducción, ¿ya? Si tú tienes, por ejemplo, imagínate que tienes una recta numérica como en primaria, ¿no? ¿Y quién se encuentra en el medio? El cero. Hacia la derecha, ¿quién se encuentra? Los positivos. Y hacia la izquierda, ¿quién se encuentra? Los negativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay un aumento de electrones, obviamente, o sea, es decir, si pierden electrones, se le llamará oxidación, ¿no? Es decir, que su estado de oxidación va a aumentar. El aumento significa que hay una pérdida, en este caso, ¿de qué? De electrones. Y cuando hay una reducción, cuando su estado de oxidación disminuye, ¿no? Es decir, que, ¿qué cosa hay? En este caso, una ganancia de electrones, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? La oxidación, ¿qué cosa es? El estado de oxidación aumenta, pierde electrones. Se conoce como agente reductor. ¿Por qué? Porque al momento que se da la oxidación, ¿no? La oxidación, obviamente, ese mismo elemento oxidante también que va a reducir a otro elemento, por eso se llama un agente reductor. Va a pasar después lo contrario, ¿no? Se le conoce como agente reductor debido a que ataca a otro haciendo que se reduzca. Después de la reacción, después de la reacción se llama especie oxidante, ¿ya? Se le llama especie oxidante, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo el plomo es un elemento químico solo, cero, un elemento químico solo, ¿no? A todo elemento químico solo, o a todo átomo solo, su estado de oxidación es cero. ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, de plomo cero a plomo más 4, si te das cuenta, lo que va a pasar, ¿qué cosa es? Va a haber un aumento del estado de oxidación. Como hay un aumento, habrá una oxidación. Pero recuerda, la oxidación ¿qué pasa? Pierde electrones. O sea, ¿cuánto pierde? Menos 4. ¿Correcto? Pierde menos 4 electrones, es decir, pierde 4 electrones. Este menos significa que pierde. ¿Correcto? Si yo tengo el hierro más 2 a hierro más 3, hierro más 2 a hierro más 3, eh, ¿qué te darás cuenta? Que el estado de oxidación ¿qué pasa? Aumenta, ¿sí o no? Como el estado de oxidación aumenta, quiere decir, obviamente, quiere decir que se produce una oxidación, ¿no? Es decir, que va a perder ¿cuántos electrones? Va a perder un electrón, pierde un electrón, ¿no? ¿Ya? De magnesio más 2 a magnesio más 5. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar su estado de oxidación. Como aumenta su estado de oxidación, quiere decir que se produce una oxidación. Por lo tanto, ¿cuánto va a perder electrones? Si te das cuenta, lo que va a perder obviamente es 3 electrones. O sea, se le pone menos 3 electrones, ¿no? Va a perder 3 electrones. O sea, la palabra pierde significa menos. O sea, va a perder 3 electrones. Pero indirectamente date cuenta que es acá el estado de oxidación del manganeso es ¿cuánto? Vamos a poner más grande. El estado de oxidación del manganeso es más 2, ¿no? Y supone que pierde más 3, pero indirectamente este es menos, es como si fuera un más, pues, por eso que se convierte en más 5, ¿ya? Es como que sucede lo contrario, pero realmente ese símbolo de pierde significa que obviamente es menos, menos 3 electrones, pierde 3 electrones, o sea, una oxidación, ¿no? De nitrógeno más 2, por otros chicos, de nitrógeno más 2 a azufre más 4, por ejemplo. No, perdón, acá debería ser, por ejemplo, azufre más 2, acá sigo igual el libro, acá debe ser azufre más 2, azufre más 4. De azufre más 2 a azufre más 4, ¿qué hay? Hay un aumento, en este caso, ¿de qué? Un aumento de el estado de oxidación. Por eso que hay una oxidación. ¿Y cuánto pierde? Obviamente pierde 2 electrones, ¿no? ¿Ya? Reducción. ¿Qué es la reducción? El estado de oxidación disminuye. Su estado de oxidación disminuye. Gana 2 electrones. Gana 2 electrones. Esa palabra gana significa más. ¿Ya? Se conoce como agente oxidante. Se conoce como agente oxidante porque ataca a otro haciendo que se oxide. ¿Ya? Claro, o sea, va a ser lo contrario, ¿no? Como es un agente, como es un compuesto reductor, obviamente, ¿no? Date cuenta que va a ser un agente oxidante porque obviamente ese compuesto va posteriormente a oxidar a otro. Por lo tanto, se llama un agente oxidante.
Después de la reacción se llama especie reducida. Después de la reacción se llama especie reducida. ¿Ya? A ver, veamos algunos ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, les digo a ustedes chicos de azufre más 6, azufre más 2, ¿qué es lo que pasa? El estado de oxidación disminuye, ¿sí o no? De 6 a más 2. Disminuye el estado de oxidación, pero ¿qué va a pasar? Cuando disminuye el estado de oxidación, quiere decir que hay una reducción, ¿ya? Pero a su vez, ¿cuántos electrones gana? Gana 4 electrones. Esa palabra gana significa más, o sea, sería más, 4 electrones, ¿ya? En este caso de cloro cero, en este caso de dos átomos de cloro. Recuerda, si son dos átomos de cloro, sigue siendo ese mismo elemento, cloro. Por lo tanto, su estado de oxidación es cero. Entonces, de cloro cero, en este caso, de gas cloro, de gas cloro cero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se pone dos acá, chicos? ¿Por qué? Mira, porque supone que hay dos átomos de cloro, entonces acá tiene que salir como si fueran dos átomos de cloro. ¿Me entiendes? Por eso se le pone el 2 con el cloro. ¿Ya? ¿Y por qué el menos uno? Porque es como si fuera así, 2. Si tú dices dos átomos de cloro, obviamente, con estado de oxidación menos uno, te va a dar, obviamente, si multiplicas 2 por menos uno, ¿cuál sería? Menos 2, ¿no? Y tendría sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos átomos de cloro que van a salir, pues, ¿no? ¿Ya? Y date cuenta, por ejemplo, de cloro, vamos a suponer que acá sea cloro cero, ¿no? A dos átomos de cloro que salen. Serían 2 por uno serían menos 1, menos 2. Entonces, obviamente, te das cuenta que sería de cero a menos 2. De cero a menos 2. ¿Qué hay? De cero a menos 2. Si te das cuenta, hay una pérdida, se disminuye el estado de oxidación, ¿no? Disminuye el estado de oxidación. Como disminuye de cero a menos 2 el estado de oxidación, quiere decir que hay una reducción. Y obviamente, ¿cuántos electrones va a ganar? Dos electrones. ¿Ya? Eso quiere decir, la palabra gana significa más, dos electrones. ¿Ya? Por ejemplo, de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 3, date cuenta que de 5 a 3, ¿qué cosa hay? Hay una baja del estado de oxidación, o sea, el estado de oxidación disminuye, ¿sí o no? Disminuye. Como disminuye el estado de oxidación, hay una reducción. ¿Y cuánto gana electrones? Gana dos electrones. Y esa palabra gana significa más. ¿Más cuánto? Más dos electrones. Si te das cuenta, 5 más 2 electrones no daría 7, ¿sí o no? Directamente. Y acá no está 7, acá está más 3. Entonces, este más es como que si este más se volviera lo contrario, o sea, sería 5, lo contrario, 5 menos 2. ¿Cuánto sería? 3. ¿Te das cuenta? Indirectamente, pero date cuenta que es gana. Gana significa que es un signo de más. Eso tienes que darte cuenta. Entonces, indirectamente es como si se restara, ¿no? 5 menos 2, ¿cuánto te queda? Más 3. ¿Ya? Es lo contrario, pues, ¿no? Entonces tú dices, de bromo más 7 a bromo más 1, ¿qué cosa hay? Hay una pérdida del estado de oxidación. O sea, se disminuye el estado de oxidación. Como disminuye, hay una reducción. ¿Y cuánto obviamente gana electrones? Más 6, pues, más 6 electrones, ¿no? Porque tú dices, 7 con 6, obviamente, ¿qué pasa? Se vuelve más 1, ¿no? ¿Por qué? Porque este más es como indirectamente si fuera menos, pues, ¿ya? Pero tú sabes que obviamente la reducción se coloca más porque obviamente gana 6 electrones, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos un ejemplo, tenemos esta reacción, ¿no? Decimos la plata más el ácido, por ejemplo, nítrico, lo que te va a dar es el nitrato de plata más el óxido nítrico más el agua. Y lo que hacemos es simplemente que determinamos el estado de oxidación. Entonces, para el plata sería cero, para el hidrógeno sería más uno, para el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Y para que toda la suma sea cero, obviamente el nitrógeno tiene que ser más 5. Igualmente, para la plata sería más uno, para el oxígeno sería menos 2, y para el nitrógeno, ¿cuánto sería? Obviamente, tendría que ser en este caso, como el oxígeno es menos 2 y la plata es más uno, obviamente, ¿cuánto tendría que ser? Obviamente tendría que ser menos 5. Acá tendría que ser más 5, ¿ya? Ojo, más 5, porque acá es NO3, sino que no lo han puesto, ¿ya? No lo han puesto, ¿ya? Igualito acá. El oxígeno, ¿con cuánto trabaja? Con menos 2. El nitrógeno, cuánto tendría que ser el nitrógeno? Su estado de oxidación, más 2, pues, para que la suma sea cero, ¿no? Recuerda, la suma de los estados de oxidación de un compuesto debe darte, ¿qué? Cero, ¿no? Para el caso del agua, el oxígeno trabaja con menos 2 de estado de oxidación. Y el hidrógeno trabaja con más uno, porque tú dices, ¿no? 2 por más uno, ¿cuál sería? Más 2. Y más 2 menos 2 te queda cero. Y observa, ¿qué pasa por ejemplo, si tú analizas de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2? ¿Qué pasa? Si te das cuenta de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, va a disminuir el estado de oxidación, ¿sí? Entonces, como disminuye el estado de oxidación, hay una reducción. ¿Reducción de cuánto? Obviamente, a su vez va a haber una reducción, pero va a ganar ¿cuántos electrones? Va a ganar 3 electrones, ¿sí o no? De 5, ¿cuánto tiene que ganar para que llegue a más 2? Obviamente, más 3 electrones, ¿no? ¿Ya?
más 3 electrones. Y si analizamos, por ejemplo, con la plata, de plata 0 a plata más 5, de plata 0 a plata más 5. En realidad acá debería ser, a ver, debería ser acá en realidad, a ver, vamos a ver, acá le ha puesto un electrón, acá hay una falla del libro, porque acá debería ser, claro, acá debería ser normalmente, debería ser, a ver, acá debe ser en este caso, normalmente acá debe ser ya, si hay una oxidación debe haber un aumento de electrones, ¿no? Entonces acá tendría que ser más uno, acá tendría que ser más uno, acá es más uno, ¿ya? Acá tendría que ser más uno. O sea, acá se equivoca el libro, no es menos 5, acá tiene que ser más uno, ¿ya? Entonces tú dices, de plata cero a... Ah, bueno, pero no, pero en este caso está bien, ¿no? Porque la plata, obviamente estamos analizando la plata, ¿no? Estamos analizando la plata, disculpen chicos, la plata estamos analizando. De plata cero a plata más uno, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento en este caso de su estado de oxidación. Como hay un aumento, quiere decir que hay una oxidación. Por lo tanto, ¿cuánto pierde electrones? Obviamente pierde que un electrón, ¿no? Un electrón, porque de 0 a 1, ¿qué va a perder? Obviamente un electrón. Recuerda, este menos es como si fuera lo contrario, es como decir 0 más 1, ¿cuánto es? Más 1, pues, ¿no? Sino que acá date cuenta que la oxidación pierde, y esa palabra pierde es menos. Esa palabra pierde es menos, pierde un electrón. ¿Ya? Listo. Y de ahí ¿qué te das cuenta? Que obviamente de plata cero a plata más uno, ¿qué cosa hay? Hay una oxidación, por lo tanto pierde que un electrón, ¿no? Y de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2, ¿qué pasa? Obviamente que hay una reducción, por lo tanto gana ¿cuántos electrones? 3 electrones, ¿no? ¿Ya? Balance químico por el método de redox. A ver, chicos, veamos. Es un procedimiento que consiste en igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos en una reacción química. Es un procedimiento que consiste en igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos en una reacción química. El término redox proviene de una operación netamente química, reducción-oxidación. Los siguientes recuadros presentan el número o estado de oxidación, ¿no? Eh, los siguientes recuadros presentan el número o estado de oxidación de los elementos y o compuestos. Por ejemplo, miren, observen. Todo lo que corresponde, por ejemplo, al grupo 1A, como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, la plata y por ejemplo, y interesante, ¿eh? Por ejemplo, y el ion amonio, su estado de oxidación, ¿cuál será? Más uno, ¿ya? Porque el ion amonio, ¿qué pasa? Para determinar el estado de oxidación del ion amonio se trabaja ¿con qué? Con la carga neta de sion. ¿Cuánta es la carga neta? Más uno. Por eso que viene a ser el estado de oxidación más uno. Y para los demás elementos del grupo 1A será su estado de oxidación más uno. Por ejemplo, para los elementos del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, ¿no? Estroncio, bario, cadmio y zinc será más 2, ¿no? Y por ejemplo, elementos, ya, y ahí va variando, ¿no? Para los elementos como el plomo, el estroncio, el platino y el paladio, ¿cuántos serán? Obviamente serán más 2 y más 4. Para los elementos como el aluminio, el galio, el escandio, el indio, ¿serán cuánto? Más 3. Para los elementos como el cobre y el mercurio, sus estados de oxidación, ¿cuántos serán? Más 1 y más 2. Para los elementos como el hierro, el cobalto, el níquel, serán sus estados de oxidación más 2 y más 3, ¿no? Interesante saber ello, ¿no? Para los elementos, en este caso, como el oro, su estado de oxidación será más 1 y más 3. ¿Ya, chicos? Más 1 y más 3. Continuemos con la parte teórica. A ver, vamos con la siguiente parte teórica. Bueno, pues podemos decir lo siguiente, ¿no? Para el caso de los no metales, lo que vimos anteriormente era el recuadro de los metales con su estado de oxidación. Ahora veremos el caso de los no metales con su estado de oxidación. Por ejemplo, el flúor. El flúor trabajará, chicos, por ejemplo, con estado de oxidación, vamos a verlo un poco más grande, con estado de oxidación menos 1, ¿ya? El cloro, el bromo y el yodo trabajarán con estado de oxidación menos 1, más 3, más 5 y más 7, ¿no? El azufre, el selenio, el teluro trabajará con estado de oxidación menos 2, más 4 y más 6, ¿no? En este caso, el antimonio con el arsénico trabajará con ¿cuánto estado de oxidación? Con menos 3, más 3 y más 5. El nitrógeno y el fósforo trabajarán con ¿cuánto estado de oxidación? Con menos 3, más 1, más 3 y más 5, ¿no? El carbono trabajará con ¿cuánto estado de oxidación? Con menos 4, más 2 y más 4, ¿no? El boro con ¿cuánto trabajará estado de oxidación? Con menos 3 y más 3. El silicio trabajará con estado de oxidación de ¿cuánto? De más 4. Y el nitrógeno, los llamados óxidos neutros, trabajarán con más 2 y más 4, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el H2S
O sea, tengo el H2SO4. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? El oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con ¿cuánto de estado de oxidación? Con +1. Y lo que debo determinar, obviamente, que es el estado de oxidación del selenio, ¿no? Entonces se supone que la suma de los estados de oxidación deben ser 0. Entonces, 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Ahí está. Más X, ¿no? 4 menos 2, o 4 por -2, ¿cuánto es? 4 por -2, -8, profe. Entonces la suma debe dar igual a 0. De lo cual, el estado de oxidación del selenio te va a quedar +6, ¿no? Igualmente, si yo tengo, por ejemplo, acá, el carbono 2, H6, ¿no? El carbono 2, hidrógeno 6. El hidrógeno trabaja con estado de oxidación +1, y el carbono trabaja con un estado de oxidación que no sé, es la incógnita. Pero yo sé que la suma, ¿cuánto debe darte? 0. Entonces tú dices, 2 por X, 2X, más C por 1 sería 6, y eso debe ser igual a 0. De lo cual, te saldría que el estado de oxidación del carbono, ¿cuánto sería? -3, ¿no? Igualmente para el fosfato de calcio, ¿no? El calcio, obviamente, calcio 3 ponemos acá, ¿no? El fósforo, se supone que este 2 entra a multiplicar a la cantidad de átomos de fósforo, ¿no? Se supone que hay un solo átomo de fósforo, entonces multiplica. 2 por 1, ¿cuánto sería? 2. Habrían 2 átomos de fósforo. 2 por 4, habrían ¿cuánto? 8 átomos de azufre. De lo cual tendríamos que el calcio trabajaría con ¿cuánto? Como se encuentra en el grupo 2A, trabaja con un estado de oxidación de +2, justo como lo hemos visto en el recuadro anterior, ¿no? Y el fósforo es lo que necesito hallar. Es la estado de oxidación que necesito hallar, o la incógnita, ¿no? Y el oxígeno, sabes que trabaja con estado de oxidación -2, de lo cual decimos que la suma del estado de oxidación tiene que ser 0. Entonces decimos 3 por 2 serían 6, más 2 por X serían más 2X, ¿no? Y 8 por -2, ¿cuál sería? -16, y eso debe ser igual a 0, de lo cual determinamos el valor de ¿quién? El valor del estado de oxidación del fósforo, que sería +5, ¿no? ¿Ya? Chicos, por ejemplo, para los iones, por ejemplo, ¿no? El ion carbonato. El ion carbonato trabaja con una carga neta de -2. Y esa carga neta debe ser igual a ¿quién? A la suma del estado de oxidación. Cuando tenemos el caso de un ion, su suma del estado de oxidación debe ser igual a la carga neta de ese ion. En este caso, la carga neta del carbonato del ion carbonato es -2. Entonces eso debe ser igual a -2. Entonces decimos, 1 por X, ¿cuál sería? X. 3 por -2, ¿cuál sería? -6. Entonces sería X menos 6 igual a -2. De lo cual te queda que el estado de oxidación del carbono sería 4. ¿No? Todo átomo libre, como por ejemplo, por ejemplo, 4 átomos de fósforo, sigue siendo el mismo átomo de fósforo, ¿no? Entonces, ¿será cuánto el X? Siempre será 0, ¿no? Siempre obviamente su estado de oxidación será 0 para todo átomo libre, ¿no? O sea, todo átomo solo, ¿no? Puede ser P2 o 2 átomos de fósforo, 3 átomos de fósforo, pero seguirá siendo fósforo, ¿no? El chico seguirá siendo fósforo. Continuamos, entonces, pasos para el balance redox. Decimos, se determina el estado de oxidación de cada átomo para identificar la oxidación y la reducción, ¿correcto? Se balancea independientemente la reducción y la oxidación, primero en masa, igualando en número de átomos, y luego en carga, dice, ¿no? Número de electrones ganados o perdidos. 3. Igualar el número de electrones ganados y perdidos, para lo cual se multiplican las semireacciones por cierto número entero mínimo apropiado. Así se determinan los coeficientes, ¿no? 4. Se determina el balance por tanteo, siguiendo el orden establecido en dicho método. Este último paso es necesario porque los elementos que no sufren el cambio en el estado de oxidación normalmente no están balanceados. Entonces tenemos que completar en algunos casos el balance, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo de ello, chicos, para que lo vean bien, es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tengo el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, más el ácido nítrico, me va a dar lo que es el ácido, en este caso me va a dar ¿qué? El ácido nítrico, bueno, el ácido sulfúrico eh, más en este caso el nitrato me va a dar lo que es el ácido nítrico, ¿no? Ahí está, el ácido nítrico más azufre más agua. Entonces, date cuenta, analizamos los estados de oxidación. El hidrógeno trabaja con +1, ¿correcto? ¿No? Con +1. El oxígeno trabaja con -2. Entonces tú dices, obviamente 4 por -2 serían -8, y se supone que 2 por 1 serían 2. ¿Cuánto le falta 2 para llegar a 8? +6. Entonces el estado de oxidación del azufre sería +6. El hidrógeno igualmente para el nitrato, obviamente, el hidrógeno trabaja con +1, ¿no? Y date cuenta, 3 por 1, ¿cuánto sería? 3 más 3, ¿no? ¿Y cuánto tendría que ser, obviamente, su estado de oxidación del nitrógeno para que sea 0? Para que sea 0, ¿no? Tendría que ser -3. Igualmente, para el ácido nítrico, el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con +1, ¿no? Entonces tú dices, 3 por -2, ¿cuánto sería? -6. Acá tenemos +1. ¿Cuánto le faltaría +1 para llegar a +6?
a 5, ¿no? Por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno es más 5. Para el caso del azufre, su estado de oxidación será 0, ¿no? ¿Ya? Para el caso del oxígeno, el oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno trabaja con más 1, ¿no? Tú dices, 2 por 1, ¿cuál sería? Más 2 menos 2 te queda 0, ¿no? Obviamente. Y de ahí decimos, en este caso, por ejemplo, analizamos primeramente con, a ver, chicos, vamos a analizar con, a ver, acá, a ver, debe darte, a ver, vamos a analizar el primero, ¿no? A ver, para el primer caso, vamos a ver, acá debe ser de azufre, acá debe ser de azufre más 6 a azufre 0. De azufre más 6 a azufre 0, ¿qué es lo que se da? A ver, de azufre más 6 a azufre 0, lo que se da es lo siguiente, ¿no? De más 6 a más 0, ¿qué es lo que pasa? A ver, chicos, de más 6 a más 0, ¿no? Si lo analizamos de más 6 a más 0, de más 6 a más 0, lo que va a pasar es que obviamente va a disminuir el estado de oxidación. Y si disminuye el estado de oxidación, ¿qué quiere decir? Que se reduce, ¿sí o no? Se va a reducir. Ya, acá el libro tiene un error. Este debe ser, el azufre debe estar ¿con quién? Con este de acá. Así debe estar, mira, hasta acá. ¿Ves? Entonces tú dices, de azufre 6 a azufre 0, ¿qué va a pasar? Va a haber una reducción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay una reducción, quiere decir que obviamente en la reducción, ¿qué va a pasar? ¿Se va a reducir, sí o no? Entonces, ¿cuándo sería? Más 6 electrones, pues, más 6 electrones. ¿Por qué? Porque obviamente la reducción quiere decir que va a ganar, pues, va a ganar, ¿no? ¿Cuánto gana? Más 6 electrones, pues, ¿no? La palabra gana significa más 6 electrones. ¿Qué más podemos ver? Por ejemplo, observemos de nitrógeno menos 3 a nitrógeno más 5, de nitrógeno menos 3 a nitrógeno más 5. Si te das cuenta, de nitrógeno menos 3 a nitrógeno más 5, ¿qué va a pasar? De menos 3 a más 5, si te das cuenta, hay un aumento de los electrones. Entonces, perdón, hay un aumento del estado de oxidación. Como de nitrógeno más 3, de nitrógeno menos 3 a nitrógeno más 5 hay un aumento de estado de oxidación, habrá una oxidación, ¿no? Y obviamente la oxidación, ¿cuántos electrones va a perder? La palabra perder significa menos. ¿Cuánto? Menos 8, ¿no? Menos 8. ¿Ya? Y quiero que te des cuenta de algo. Si en la primera parte quedó 6 electrones de azufre más 6, azufre, por ejemplo, azufre más 6, azufre 0, ¿no? Te quedó más 6 electrones, y en la parte de abajo, ¿no? De nitrógeno menos 3 a nitrógeno más 5 hay una oxidación, que obviamente te quedó menos 8 electrones, hay que buscar un número entero, que multiplicando tanto a más 6 electrones como a menos 8 electrones, te quede, ¿qué? Igual. Si tú multiplicas, por ejemplo, por 3, si multiplicas por 3, ¿cuánto te va a quedar acá? Se quedaría por 3, te quedaría 18, ¿no? A ver, por 3, a ver, ¿sería por 3? Vamos a analizarlo, ¿no? A ver, tiene que ser igual, ¿eh? La cantidad tiene que ser igual. A ver, claro, tendría que ser acá por 4, ¿sí o no? Claro, si multiplicas acá por 4, te va a quedar 24 electrones. Si multiplicas acá, en este caso, acá que sea por 4, por ejemplo, chicos, ¿no? Por 4. Y acá que sea, por ejemplo, ¿no? Para que sea 24 por 3, ¿no? Ya tú te vas a dar cuenta que te va a quedar la misma cantidad de electrones, tanto 24 electrones y 24 electrones, ¿no? Tal como está en el ejemplo acá abajo, ¿no? Por ejemplo, acá lo he multiplicado por 3, ¿no? ¿Para qué? Porque 8 por 3, ¿cuánto sería? 24. Y 6 por 4, ¿cuánto sería? 24 electrones. O sea, la idea es buscar que la cantidad de electrones, tanto ganados como cantidad de electrones perdidos, ¿no? Sean obviamente, ¿qué? Iguales, ¿no? Entonces, 8 por 3, ¿cuánto sería? 24. 6 por 4, ¿cuánto sería? 6 por 4 sería ¿cuánto, chicos? 6 por 4 sería 24, ¿no? ¿No? Y de lo cual lo único que hacemos es lo aumentamos. El 3 que hemos multiplicado lo ponemos, por ejemplo, a todo donde dice, por ejemplo, donde está el compuesto, donde está el nitrógeno con su compuesto. O sea, por ejemplo, el 3, ¿dónde aumentaríamos? Por ejemplo, el 3 lo aumentaríamos aquí, pues mira, en el nitrógeno, acá lo pondríamos 3, ahí 3. ¿Dónde más? Acá está el ejemplo, pues, chicos, mira. Ese 3 lo pondríamos donde está el nitrógeno, 3. ¿Dónde más hay nitrógeno? Acá, ¿no? En este compuesto, entonces le ponemos 3 acá. ¿Dónde más, como ya no hay más, donde aparece, no hay más compuestos donde hay nitrógeno, entonces hasta ahí queda. Ahí sería 3 y 3. Ahora, ¿dónde le ponemos 4? 4 le ponemos donde hay azufre, donde está el azufre, pues, ¿no? Así está acompañado de otros elementos químicos. Entonces, acá está el azufre, acá le ponemos 4 adelante. ¿Dónde más está el azufre? Acá también, entonces acá le ponemos 4, ¿ya? Y como ya tenemos todos los coeficientes, nos faltaría únicamente de quién, profe, nos faltaría del agua. Entonces, ahí ya qué hacemos, ahí aplicamos el método del tanteo. ¿Para qué? Para completar todos los coeficientes de todo, tanto de todos los compuestos en general, ¿no? Como nos falta el agua, lo completamos, ¿no? ¿Ya? Si te das cuenta, por ejemplo, acá multiplica 4 por 2 te queda 8 hidrógenos, ¿no?
8 hidrógenos. También debería haber 8 hidrógenos en los productos, ¿no? Acá sería 3 por 1, ¿cuánto sería? Ah, ya, pero date cuenta, mira, acá en los reactantes hay 4 por 2, 8 hidrógenos, más 3 por 3 serían 9. 9 hidrógenos más 9 hidrógenos más 8, ¿cuántos serían? Serían 17 hidrógenos. Entonces acá también tiene que haber 17 hidrógenos, ¿no? Entonces tú dices, 3 por 1 serían 3. Te faltarían 14 para que completen los 17. Entonces serían 7 por 2 serían ¿cuánto? 14. 14 más 3 serían 17. 17 hidrógenos. Tanto completó para los reactantes como para los productos. Y esa es la idea del método Redox, chicos, ¿ya? Esa es la idea del método Redox. Ya, chicos, con eso hemos terminado la parte teórica y empezaremos a resolver la parte práctica, ¿no? A continuación, ¿no? ¿No? Y vamos a empezar con los ejercicios aplicativos justamente de la página 125, lo que es resolviendo en clase, ¿no? La 1, la 2, la 3 y la 4 hasta la número 6, ¿no? De la otra página, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces vamos a continuar con los ejercicios aplicativos.